Me encontraba en la cocina, rodeada de aromas familiares que evocaban recuerdos de momentos felices. La cena familiar estaba en plena preparación, y mis manos se movían casi de forma automática mientras picaba las verduras. La emoción burbujeaba en mi interior, especialmente con la llegada de mi cuñado David, quien había regresado a España después de varios años. La idea de volver a verlo me llenaba de anticipación y nerviosismo. «Lara, ¿necesitas ayuda?», me llamó mi esposo, Marcos, desde la sala, donde estaba organizando las bebidas. «No, cariño, estoy bien. Solo estoy a punto de terminar», respondí, con una sonrisa mientras me concentraba en el corte de las cebollas. Sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia David, recordando su risa y su forma de ser. Era un hombre atractivo, de esos que no pasaban desapercibidos, y su regreso traía una mezcla de nostalgia y curiosidad. La cena transcurrió entre risas y anécdotas, con la familia disfrutando de la compañía. Cada vez que miraba a David, sentía un cosquilleo en el estómago. No era solo que él se veía increíblemente bien, había algo en la forma en que me observaba que me hacía sentir viva, como si fuera la única en la habitación. Marcos estaba atrapado en conversaciones con sus amigos, y esto dejaba a David y a mí en la cocina, a menudo solos, en un espacio que se sentía más íntimo de lo habitual. «¿Te gusta el nuevo trabajo que has conseguido?», le pregunté, buscando romper el hielo mientras lavaba los platos. «Sí, es un cambio refrescante. Pero España tiene un sabor especial, ¿verdad?», respondió David, con una sonrisa que iluminó su rostro. Tenía esa forma de mirarme que me hacía sentir como si compartiéramos un secreto. «Sí, es diferente. A veces, me gustaría hacer algo más emocionante, como tú», dije, sintiendo una punzada de envidia por su vida aventurera. «Nunca es tarde para cambiar», me dijo, acercándose un poco más. La cercanía de su cuerpo me hizo sentir un escalofrío, y me di cuenta de que había algo más entre nosotros, una tensión que crecía con cada instante que pasábamos juntos. La cena llegó a su fin, y la familia comenzó a dispersarse. Me sentía abrumada por la intensidad de las miradas de David. Era como si estuviera desnudando mi alma, y eso me aterrorizaba, pero también me intrigaba. Después de ayudar a recoger, decidí ir al baño para retocarme un poco. Con el corazón todavía acelerado por la cena, entré y cerré la puerta detrás de mí. Me miré en el espejo y ajusté mi cabello, intentando calmar la agitación que sentía. Sin embargo, el momento de tranquilidad se rompió cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe. «Oh, lo siento, no sabía que estabas aquí», dijo David, visiblemente sorprendido al encontrarme. Mi corazón se detuvo por un instante. «David», logré articular, sintiendo que el color se me subía a las mejillas. La situación era incómoda, pero había algo electrizante en el aire. «No quería interrumpir», dijo, retrocediendo un paso, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos, como si estuvieran atrapados en un hechizo. «No hay problema. Solo, estoy aquí por un momento», tartamudeé, sintiendo que la culpa comenzaba a asomarse a la superficie. Pero la química entre nosotros era innegable, y un cosquilleo de emoción se apoderó de mí. «Nunca pensé que te encontraría aquí. Te ves diferente», murmuró, dando un paso hacia mí. La distancia entre nosotros se evaporó rápidamente, y el aire se volvió denso con una tensión palpable. «David, esto es raro», comencé a decir, pero él me interrumpió. «¿Raro o emocionante?», preguntó, con una sonrisa que hacía que mi corazón latiera más rápido. En ese momento, me di cuenta de que la atracción que había sentido durante la cena era solo una fracción de lo que estaba experimentando ahora. «Ambos. Pero no deberíamos», intenté protestar, pero mi voz se volvió más suave, casi como un susurro. «A veces, las cosas que no deberíamos hacer son las más tentadoras», dijo, acercándose un poco más. Me sentía atrapada entre la emoción y la culpa, y el momento se volvió irreparablemente intenso. La puerta del baño se cerró con un suave clic, y el mundo exterior desapareció por un instante. Todo lo que podía sentir era su presencia, el roce de su mirada y la conexión que parecía desafiar todas las reglas. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Por qué era tan difícil resistirse? No podía dejar de pensar en David desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron en el baño.
La sensación de culpa se entrelazaba con un cosquilleo de emoción que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Me preparaba para la cena, tratando de concentrarme en lo que Marcos me decía, pero mi mente estaba atrapada en aquel instante. «Lara, ¿estás bien?», me preguntó Marcos. Su voz me sacó de mis pensamientos. «Sí, claro. Solo estoy un poco cansada», respondí, forzando una sonrisa. Marcos asintió, pero podía ver que había una sombra de preocupación en su rostro. Mientras servíamos la cena, sentí la mirada de David sobre mí una vez más. Era como si estuviera intentando comunicarme algo sin palabras, y eso me desarmaba. No podía evitarlo, la tensión entre nosotros era palpable. Después de la cena, decidí que lo mejor era alejarme un poco. No quería estar cerca de David, no después de lo que había sucedido. Me escabullí a la cocina, tratando de evitar cualquier encuentro, pero en el fondo sabía que era una batalla perdida. La mañana siguiente, mientras desayunaba, mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de David. «Hola, Lara. Quería disculparme por lo que pasó anoche. No debí entrar al baño sin tocar». Su tono era serio, pero había una chispa de complicidad. «No te preocupes. Fue un accidente», respondí. Mi corazón latía rápido mientras mis dedos se movían sobre la pantalla. A medida que intercambiábamos mensajes, la conversación se tornó más íntima, como si estuviéramos compartiendo secretos en un mundo paralelo. «¿Te gustaría que nos viéramos un día de estos? Solo para hablar, sin presiones», escribió David. «Está bien, podríamos hacerlo», contesté, aunque una parte de mí se sentía aterrorizada por lo que eso significaba. No quería lastimar a Marcos, pero la atracción hacia David era innegable. Esa tarde, mientras Marcos estaba en el trabajo, la tentación se hizo irresistible. David me invitó a un café, y aunque mi mente decía que debía rechazar la oferta, mi corazón ya había tomado la decisión. Al llegar al café, mi corazón latía con fuerza. Me senté en una mesa en la esquina, intentando parecer tranquila. Cuando David llegó, su sonrisa iluminó el lugar. «Hola, Lara. Me alegra que hayas venido». Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y un destello de complicidad que me hizo sentir mariposas en el estómago. «Hola, David. Gracias por la invitación», respondí, tratando de mantener una voz neutral. La conversación fluyó con facilidad, como si el mundo exterior se desvaneciera a nuestro alrededor. Hablamos de trivialidades, recordamos anécdotas familiares, pero cada risa y cada mirada se sentía cargada de significado. En un momento, nuestras manos se rozaron sobre la mesa y un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Sabes? No puedo dejar de pensar en lo que pasó en el baño», dijo David, su voz suave y provocativa. «Yo tampoco. Fue un momento extraño», murmuré, sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros. «Extraño, pero interesante, ¿verdad?». Su mirada penetrante hizo que mi corazón se acelerara. «Interesante es una forma de decirlo», respondí, sintiendo como la culpa comenzaba a desvanecerse. David sonrió, y en ese instante, supe que había cruzado un límite. La conexión que compartíamos era poderosa, y aunque sabía que debía poner un freno, la atracción era como un imán que no podía ignorar. Mientras la tarde avanzaba, la conversación se tornó más personal. «A veces me siento atrapado, como si no pudiera ser yo mismo», confesó David, y mis instintos protectores afloraron. «¿Por qué lo dices?», pregunté, sintiendo una fuerte conexión emocional. «Porque tengo que ser el cuñado perfecto, el que todos esperan. Pero me gustaría ser solo yo, sin etiquetas», dijo, su voz llena de anhelo. «Yo también me siento así a veces», respondí, sintiendo que nuestras almas se entrelazaban en ese momento. La tarde se desvanecía, y mientras me despedía de David, un pensamiento me asaltó. ¿Qué estaba haciendo? Mi corazón estaba dividido entre el deseo y la lealtad. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, supe que esto apenas comenzaba. El café tenía un aroma envolvente que me abrazaba con cada bocanada que tomaba. Cuando David llegó, mi corazón se aceleró, no solo por su presencia, sino por la mezcla de emociones que me atormentaban. «¿Te parece bien este lugar?», preguntó, su voz suave y profunda resonando en mis oídos. «Claro, es perfecto», respondí, tratando de ocultar la inquietud que me invadía.
Nos sentamos en una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas. Mientras hablábamos, cada risa compartida parecía acercarnos más, creando un vínculo que yo sabía que no debería estar forjando. ¿Sabes? No puedo dejar de pensar en el momento en el baño, confesó David, mirándome intensamente. Fue electrizante. Mi estómago se revolvió. David, no deberíamos hablar de eso, murmuré, aunque mi voz no tenía la firmeza que deseaba. La culpa me apretaba el pecho, pero había una chispa de emoción que no podía ignorar. Lo sé, pero hay algo entre nosotros que no podemos negar, insistió, acercándose un poco más. ¿No lo sientes? Sí, lo siento. Pero, estoy casada, dije, la última palabra saliendo con un susurro. Y eso lo complica, lo sé. Pero, ¿qué pasaría si solo disfrutáramos de este momento? Sin pensar en el futuro ni en las consecuencias, propuso, su mirada fija en mí, como si pudiera despojarme de todas mis dudas. Me mordí el labio, contemplando su propuesta. La atracción entre nosotros era innegable, un imán que me atraía hacia él. Está bien, finalmente dije, sintiendo que mis reservas se desvanecían. Solo hoy. Salimos del café y caminamos hacia el parque cercano. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras la tensión crecía entre nosotros. David tomó mi mano, y el contacto envió una corriente eléctrica por mi cuerpo. Esto se siente bien, dijo, su voz baja y llena de deseo. Sí, pero... Empecé a protestar, pero él me interrumpió al detenerse y mirarme a los ojos. La intensidad de su mirada me hizo olvidar las razones por las que debería dar un paso atrás. Solo un beso, Lara. Un beso no puede hacer daño, rogó, acercándose aún más. No debería, murmuré, pero mi resistencia se desvaneció cuando sus labios tocaron los míos. Fue como si el mundo se detuviera. El beso se volvió apasionado, y todo lo que había sentido hasta ese momento se desató en un torrente de emociones. Mi mente gritaba que esto era un error, pero mi corazón anhelaba más. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. No puedo creer que hayamos hecho esto, dije, un torbellino de sensaciones girando en mi interior. Fue solo un beso, Lara. Pero ahora sé que hay algo real aquí, dijo David, su expresión seria. No quiero que esto termine aquí. Mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza. David, esto es complicado. Tengo a Marcos. No puedo hacerle esto, respondí, sintiendo que el peso de la culpa regresaba. Lo sé, pero no puedo evitar lo que siento. Y tú tampoco, replicó, su mirada sincera y vulnerable. El camino de regreso a casa se sentía como un laberinto. Cada paso estaba lleno de dudas y arrepentimiento, pero también de un deseo que no podía controlar. Cuando finalmente llegué, me encontré en un torbellino emocional. Marcos estaba en casa, sentado en el sofá con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, y la calidez de su voz me llenó de culpa. Te veía un poco distante hoy en la cena. Sí, solo estaba, pensando, respondí, evitando su mirada. La imagen de David aún estaba fresca en mi mente, y la traición me quemaba por dentro. ¿Quieres hablar de algo?, insistió Marcos, acercándose. No, estoy bien, dije rápidamente, sintiendo que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Sabía que había cruzado una línea que no debería haber cruzado, pero el deseo por David aún ardía en mi interior. Mientras me sentaba junto a Marcos, me di cuenta de que estaba atrapada en una red de emociones contradictorias, y no sabía cómo escapar. La vida se había vuelto un torbellino de emociones y decisiones complicadas. La conexión que había surgido entre David y yo parecía crecer con cada encuentro furtivo, cada mensaje coquetear, cada mirada cargada de significado que intercambiábamos. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, dejándonos atrapados en nuestra burbuja de deseo y culpa. Sin embargo, la realidad siempre estaba al acecho, recordándome lo que estaba en juego. Esa tarde, mientras Marcos estaba en el trabajo, decidí que era hora de ver a David nuevamente. No podía evitarlo, había una atracción magnética entre nosotros que me arrastraba cada vez más profundo. Cuando llegué a su apartamento, la tensión era palpable. David me recibió con una sonrisa que me hizo sentir como si el tiempo se detuviera. «Hola, Lara», dijo él, acercándose y tomando mi mano.
Su toque envió una corriente eléctrica por mi piel. He estado pensando en ti. Yo también, respondí, sintiendo que mi voz se entrecortaba. Era como si cada palabra que pronunciaba estuviera cargada de un significado que no podía expresar del todo. Nos sentamos en el sofá, y la conversación fluyó con facilidad, pero había un peso en el aire. Sabía que lo que estaba haciendo era un error, pero la atracción era demasiado intensa para ignorarla. David se inclinó hacia mí, su mirada intensa fija en mis ojos. ¿Y sí? Empezó a decir, pero no terminó la frase. En su mirada había una pregunta no verbalizada, un deseo compartido que me hizo sentir vulnerable. No sé si debería, murmuré, sintiéndome atrapada entre el deseo y la lealtad hacia Marcos. Pero en ese instante, el debería se desvaneció, y lo que quedaba era solo el quiero. Sin poder contenerme, lo besé. Fue un beso lleno de urgencia y pasión, un beso que parecía haber estado esperando en la balanza de nuestras emociones. Aquel momento era un abismo en el que me arrojé sin pensar, dejándome llevar por la intensidad del deseo. Después de aquel encuentro, la culpa me siguió como una sombra. Cada vez que Marcos llegaba a casa, me encontraba sonriendo, pero mis pensamientos volaban hacia David, hacia lo prohibido que habíamos compartido. Marcos, por su parte, comenzó a notar algo en mí. ¿Estás bien, Lara? Me preguntó una noche, mientras cenábamos. Su mirada era de preocupación, y eso me hizo sentir aún más culpable. Estoy bien, solo un poco cansada, respondí, forzando una sonrisa. Pero en el fondo, sabía que la distancia entre nosotros crecía. A medida que los días pasaban, me sentí cada vez más dividida. Las visitas a David se convirtieron en una rutina secreta, y cada encuentro intensificaba mis sentimientos, haciendo que la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujara aún más. La situación se tornaba peligrosa, y me preguntaba cuánto tiempo podría mantener este juego. Una noche, mientras me preparaba para una cena romántica que Marcos había organizado para nosotros, sentí un nudo en el estómago. Sabía que Marcos estaba intentando acercarse a mí, tratando de reconquistarme, pero mi mente estaba en otra parte. La idea de tener que fingir que todo estaba bien me llenaba de ansiedad. En la mesa, la cena transcurrió entre risas forzadas y miradas nerviosas. Marcos, con su encanto habitual, me hizo sentir especial, pero yo no podía evitar que mi mente vagara hacia David. La culpa me consumía. Lara, ¿qué te pasa? Me preguntó Marcos, al notar mi distracción. Sus ojos reflejaban preocupación y un destello de tristeza que me partió el corazón. Nada, solo, he estado pensando en muchas cosas, respondí, sintiendo que mi voz temblaba. Era un momento de debilidad, y la verdad estaba a un suspiro de salir. Finalmente, no pude contenerme. La presión era demasiado. Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga Clara y le confesé todo. Clara, necesito hablar contigo, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasa, Lara? Pareces angustiada, respondió ella, su tono inmediato y lleno de preocupación. Le conté sobre David, sobre la atracción que había surgido entre nosotros y cómo me sentía atrapada entre dos mundos. La respuesta de Clara fue clara y directa. Tienes que decidir lo que realmente quieres, Lara, antes de que esto se vuelva algo que no puedas manejar. Sus palabras resonaron en mi mente mientras reflexionaba sobre mis sentimientos. La incertidumbre me envolvía, y sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas mientras me sentaba en la cama, mi mente llena de pensamientos confusos. Clara había sido clara en su consejo, pero mis sentimientos por David eran innegables. La atracción que había surgido entre nosotros era como una llama que quemaba intensamente, y aunque sabía que debía apagarla, me resultaba casi imposible. ¿Qué hago, Clara? Le había preguntado, sintiéndome pequeña y vulnerable. Termina con él, Lara. Esto no va a terminar bien, había respondido, su voz firme y decidida. Pero al mirar la pantalla de mi teléfono, la última conversación con David me hizo dudar. Su sonrisa, su risa, todo en él me atraía. No puedo simplemente dejarlo ir. No ahora que hemos compartido tanto, le había dicho a Clara, frustrada. Esa noche, después de discutir con Clara, decidí que necesitaba ver a David. La necesidad de estar a su lado era abrumadora. Así que,
Sin pensarlo 2 veces, le envié un mensaje. ¿Te gustaría pasar la noche juntos? Necesito verte. La respuesta llegó casi de inmediato. Por supuesto, Lara. Te estoy esperando. El camino hacia el hotel estaba lleno de nervios y emoción. Sabía que estaba cruzando una línea que no podía deshacer, pero el deseo me consumía. Al llegar, mi corazón latía con fuerza y la anticipación llenaba el aire. La habitación era acogedora, con luces suaves y una atmósfera que invitaba a la intimidad. Cuando David me vio entrar, su rostro iluminó una expresión de felicidad que me hizo sentir especial. Te he estado esperando, dijo, acercándose a mí y envolviéndome en sus brazos. La calidez de su cuerpo me hizo olvidar todas las dudas y el remordimiento. Nos perdimos en un mar de besos y caricias, como si el mundo externo no existiera. La pasión se desbordaba mientras nos entregábamos el uno al otro, olvidando cualquier pensamiento de culpa. Pero, en el fondo de mi mente, una voz susurraba que esto no estaba bien. Más tarde, mientras nos abrazábamos en la cama, el silencio fue interrumpido por mi propio desasosiego. David, ¿qué estamos haciendo? Le pregunté, sintiendo una punzada de culpa. No puedo seguir así. Estoy casada. Él se apartó un poco, mirándome a los ojos. No tienes que sentirte mal por esto, Lara. Lo que tenemos es real, y no puedes negar que hay algo especial entre nosotros. Lo sé, pero... Marcos, murmuré, sintiendo que el peso de mi matrimonio caía sobre mí como una losa. Él no merece esto. David se acercó, acariciando mi mejilla. A veces, lo que sentimos es más fuerte que lo que creemos que deberíamos sentir. No debes ser infeliz solo porque sientes que deberías ser leal. La vida es demasiado corta. Sus palabras resonaron en mi mente, pero no lograron calmar mi tormento interno. Decidí que era hora de regresar a casa. Esa noche, la brisa fresca me golpeó al salir del hotel, y una sensación de culpa me acompañó en el camino de vuelta. Cuando entré en casa, encontré a Marcos esperándome, con una sonrisa que me desarmó. ¡Sorpresa! Espero que estés lista para una noche especial, dijo, mostrándome un pequeño paquete envuelto con cuidado. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que había estado con David mientras mi esposo me preparaba una sorpresa. ¿Qué es? Pregunté, tratando de ocultar mi angustia. Es un regalo por nuestro aniversario. Quería que sepas cuánto te amo, dijo con sinceridad, sus ojos brillando de amor. Abrí el paquete lentamente y encontré un hermoso anillo. El brillo del oro y las piedras preciosas me deslumbraron, pero mi corazón se sentía pesado. Es precioso, Marcos. No sé qué decir, murmuré, sintiendo que el nudo en mi estómago se hacía más fuerte. Es perfecto. Pero mientras sonreía, mi mente estaba llena de imágenes de David, de lo que habíamos compartido esa misma noche. La culpa me devoraba por dentro, y la felicidad de Marcos me hacía sentir aún peor. Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos de David y mi vida con Marcos se entrelazaban en un torbellino de emociones. Las imágenes de nuestra noche juntos se repetían, mezclándose con la imagen de Marcos esperándome con amor. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde me llevaría todo esto? La confusión y la culpa me mantenían despierta, y mientras cerraba los ojos, el sueño comenzó a asomarse, pero no era el descanso que anhelaba. Era un sueño inquietante, lleno de sombras y decisiones que me atormentaban, dejándome preguntando si alguna vez podría encontrar la paz en medio de este caos emocional. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué a casa, mi corazón palpitaba con fuerza. Había tomado la decisión de hablar con David, de poner fin a esta locura que había comenzado como un juego y que se había transformado en una espiral de emociones y culpabilidad. Sin embargo, al abrir la puerta, me encontré con una escena que me dejó paralizada. David estaba en el salón, abrazando a otra mujer. Su risa resonaba en la habitación como un eco distante de lo que había sido nuestra conexión. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Logré articular, sintiendo como el aire se me escapaba de los pulmones. La mujer se dio la vuelta, sorprendida, pero David no pareció tan impactado. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante, todo el mundo se detuvo. Su sonrisa se desvaneció, y una sombra de culpa cruzó su rostro. Lara, esto no es lo que parece, comenzó a decir, pero yo no quería escuchar más excusas.
La traición me golpeó como un rayo, y las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. ¿Desde cuándo estás con ella?, pregunté, la voz quebrada, el dolor apretando mi garganta. Desde antes de que comenzáramos, lo siento, de verdad. No quise que esto pasara, confesó, eludiendo mi mirada. En ese momento, cada palabra suya se sentía como un puñal. Había creído que lo que teníamos era especial, que había algo entre nosotros que valía la pena, pero ahora todo se desmoronaba frente a mí. Así que todo este tiempo me estuviste engañando, murmuré, sintiendo como la traición se convertía en una ola de rabia y confusión. Lara, por favor, escúchame. No quería herirte. Lo nuestro fue real, pero no puedo negar lo que siento por ella, dijo, señalando a la mujer que aún estaba allí, mirando con una mezcla de curiosidad y temor. La ira burbujeó en mí, deseando gritarle, reprocharle, pero en lugar de eso, decidí dar media vuelta y marcharme. Te creía mejor que esto, dije, saliendo por la puerta sin mirar atrás. El camino de regreso a casa fue una mezcla de emociones, dolor, traición, pero sobre todo, una profunda sensación de pérdida. Había perdido a David, sí, pero también a Marcos, y eso era lo que más me dolía. Cuando llegué a casa, encontré a Marcos esperándome en la sala, con una expresión de preocupación en su rostro. Lara, ¿dónde has estado? Te estaba esperando, dijo, su voz llena de preocupación. En ese momento, el peso de mi secreto se hizo más pesado que nunca. Tenía que ser sincera, tenía que confesarle todo lo que había pasado, pero la culpa me paralizaba. Marcos, yo, comencé, pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Saqué el dispositivo y vi un mensaje que me dejó helada. Era una foto de mí y David en el hotel, sonriendo, como si nada estuviera mal. Mi mundo se detuvo. ¿Qué es eso?, preguntó Marcos, su voz ahora tensa y peligrosa. La mirada en sus ojos se volvía cada vez más oscura, y su expresión se transformó en una mezcla de confusión y dolor. No, espera, eso no es lo que parece, traté de explicar, pero sabía que cada palabra que decía sonaba vacía. La verdad era evidente, y no había forma de escapar de ella. ¿Por qué, Lara? ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz temblaba, y su decepción me atravesó como un cuchillo. Lo siento, no quería herirte, logré susurrar, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. Pero lo hiciste. Me traicionaste, gritó, su voz resonando en la habitación como un eco de mi propio dolor. En ese momento, el aire se volvió irrespirable. Sabía que no había vuelta atrás. La traición estaba hecha, y las palabras que habían estado guardadas en mi corazón ahora se desvanecían como un susurro en el viento.